Bien, hermanos, alguien que pueda por favor leer la Confesión de Fe, capítulo 2, párrafo 1. Si nadie la tiene, la leeré yo para ustedes. 2. De Dios y de la Santísima Trinidad. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo absoluto, que hace todas las cosas en el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo, justísimo y terrible en su juicio, que odia todo pecado, que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Muchas gracias. Y recordemos, hermanos, que hemos dicho que este primer párrafo del segundo capítulo nos está hablando de las virtudes o atributos o perfecciones de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras. Bien, conocemos que Dios posee muchas virtudes, pero la confesión menciona solo algunas en particular: la singularidad, la independencia, la incomprensibilidad, la espiritualidad, la infinitud, la soberanía, el amor y la justicia. Sin embargo, hermanos, por los cursos de discipulado que esta iglesia hace, sabemos que Dios posee muchos más atributos: la omnisciencia, la paciencia, la santidad y muchos otros más. Esto demuestra, hermanos, que la confesión no es todo suficiente para hablarnos de las Sagradas Escrituras. Hay muchísimos temas en particular que la confesión omite. La única guía verdadera para conocer todo lo que necesitamos conocer acerca de Dios es su palabra escrita. Y la confesión lo que hace es resumir dichas doctrinas y plasmarlas de una forma sistemática. La confesión, hermanos, es suficiente en este aspecto, pero no es todo suficiente para revelarnos a nuestro Señor. Ningún credo lo es, ningún concilio lo es, sino que, como la misma confesión dice en su primer párrafo, solo las Sagradas Escrituras son suficientes para conocer todo lo tocante al consejo de Dios. La confesión es una exposición doctrinal que puede errar. La confesión fue escrita por hombres, mientras que las Sagradas Escrituras fue inspirada por Dios. Mas, sin embargo, reconocemos que la confesionalidad en una iglesia es útil y es necesaria. Pero, sin embargo, la máxima perfección de las doctrinas solo se encuentra en la santa palabra de Dios. Sí, así que, hermanos, en estas escuelas vamos a estar desarrollando los atributos mencionados en la confesión, teniendo en cuenta que hay muchos más atributos que mencionamos en los cursos de discipulado. Bien, hemos hecho un recorrido en las clases anteriores. Hemos hablado acerca de la singularidad, la seidad y la incomprensibilidad del Señor. Hoy vamos a estudiar con su ayuda la espiritualidad de Dios como un atributo que Él posee, una virtud, una perfección. Todo esto, hermanos, recordando la premisa que hemos venido estudiando en todas las escuelas anteriores. ¿Cuál es la premisa que hemos venido estudiando? Que Dios es un ser incomprensible, pero conocible. Así que sea el Señor ayudándonos, hermanos, en todos estos temas, tocante a Él, tocante a sus virtudes. Así que vamos a empezar de inmediato a hablar acerca de la espiritualidad de Dios. Alguien que pueda leer para todos nosotros Juan capítulo 4, versículos del 23 al 24. Juan 4, del 23 al 24. Juan 4, del 23 al 24.
Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando nuestro Señor Jesús hablaba con una mujer en el pozo de Sicar, es bien conocido, es bien sabido por nosotros que Cristo habla con una mujer con la cual por su etnia ningún judío hubiese querido hablar. Recordemos bien, hermanos, que los judíos no tenían ninguna clase de relación con los samaritanos por considerarlos en varios aspectos inferiores e idólatras, en algunos casos. Pues bueno, Cristo, siendo superior a cualquier hombre y a cualquier ser humano, empieza a hablar con esta mujer. La mujer samaritana, de hecho, cuestionó la petición del Señor de un trago de agua, por lo que estábamos mencionando, porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Cuando el Señor le ofreció agua viva, esta mujer se burló de él. Sin embargo, el Señor insistió, diciendo que podía darle algo que satisfaría su sed para siempre. Esta conversación entre el Señor y una samaritana fue una conversación inusual, una conversación que no hacía parte del común. Cuando esta mujer samaritana mostró interés, Cristo cambió el tema y le pidió que llamara a su esposo. Su respuesta de que ella no tenía marido trajo el resplandor del conocimiento divino de Cristo sobre su vida, porque él le dijo de que ella en verdad tenía 5 maridos y que el hombre que tenía en ese momento no era su marido. Luego le tocó a esta mujer cambiar de tema. ¿Dónde estaba? Preguntó que la gente debía adorar con los samaritanos en su montaña santa o con los judíos en Jerusalén. Esto es lo que está cuestionando esta mujer, luego de tratar de evadir el tema y luego de ser desnudada por el conocimiento de Cristo. Ella de hecho esperaba que Cristo le dijera que los samaritanos debían adorar con los judíos en Jerusalén, y entonces luego ella podría esconder sus pecados detrás de la controversia teológica y detrás de los prejuicios. Esta mujer trató de desviar la conversación y ocultar su pecado, pero bien sabemos por lo que hemos aprendido en los sermones del Evangelio de Juan, que los judíos tenían la costumbre de no tener entre ellos a los samaritanos, e incluso esto tenía repercusiones en su adoración. Ni judíos ni samaritanos adoraban en el mismo sitio. Esto era totalmente impensable. La respuesta de Cristo ante el cuestionamiento de la mujer acerca de este tema debe haberla sorprendido, puesto que Cristo dijo ninguna de estas dos cosas. Cristo estaba diciendo que estaba llegando un nuevo tiempo en que todos esos lugares de culto iban a quedar obsoletos. Cristo es en este contexto de la conversación que dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que en esta declaración única y concisa, el Señor nos dio una descripción clave de Dios. Aunque Jesús habló a menudo de los atributos de su Padre, esta es la única descripción de la naturaleza de Dios en la forma de Dios es. Esta es la única vez que Cristo da un atributo de esta forma, Dios es. Cuando Cristo dijo que Dios es espíritu, no quiso decir que Dios sea un espíritu en el mismo sentido que los ángeles, o en el mismo sentido en que los seres humanos lo somos. Es cierto que los ángeles son espíritu, eso lo dice de hecho Hebreos 1:7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Las escrituras dicen también que el ser humano tiene un espíritu además del cuerpo, según a los Corintios 7:1. Sin embargo, hermanos, afirmar que Dios es un espíritu no significa que encaje en la misma categoría de otras criaturas espirituales.
Dios se compara con lo más excelente de lo creado para mostrar que Él es inmortal, que Él es sabio, que Él es simple, invisible e incorpóreo. En las palabras de la confesión de fe, Dios es un espíritu purísimo, es decir, un espíritu supremo, un espíritu incomparable con cualquier otro. Dios es espíritu, pero es un espíritu solo como Él puede serlo. Es espíritu purísimo por cuanto Él es incomparable a cualquier otro ente. Lo que está diciendo Cristo en verdad no es algo nuevo, de hecho es algo que los judíos tenían bastante presente en su doctrina y en su mente. Dios, a través del curso de la historia redentora, ha revelado de manera progresiva que Él es espíritu, en especial con el motivo de su presencia junto a su pueblo. Cuando Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios conduce a Israel fuera de Egipto, se manifestó como un fuego sin forma. ¿Para qué? Para desalentar al pueblo de que le atribuyera cualquier forma corpórea. Es decir, el Señor en este punto, cuando Él se le revela a Moisés, no asume una forma física para que el pueblo luego no trate de replicar eso. Éxodo 19:18, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. Sin embargo, a pesar de esto, Dios autorizó y ordenó que se construyese para él un santuario, el tabernáculo, donde el Señor habitaría con su pueblo. Pero a diferencia de las costumbres paganas, a diferencia de los pueblos vecinos, Dios no estipuló que este lugar tuviera alguna representación gráfica de Él. Él no dijo, bueno, constrúyeme una estatua representando quién soy yo. No, el Señor estipuló de una forma muy clara y diferente la construcción de su santuario. Además, hermanos, aunque Dios dio a conocer su presencia en el templo, Dios no se limitó a él. Dios se reveló presente, se reveló activo en todos los lugares, a pesar de los intentos del pueblo de escapar de él y de su justo juicio. Por lo tanto, hermanos, en el Antiguo Testamento, nuestros hermanos del pasado entendieron bien que Dios no es un ser encarnado o localizado, sino que Dios es un espíritu infinito y glorioso. Espíritu infinito y glorioso que no se limitaba al templo, que no se limitaba a habitar en el lugar santísimo, sino que se manifestaba de diferentes maneras a su pueblo mediante los profetas. El Espíritu purísimo e inigualable del que habla la confesión, el cual es Dios, no se limita por cuatro paredes. El Señor no es limitado tampoco por ninguna circunstancia. Recordemos lo que decíamos en el Salmo, Él es soberano ante todo. Dios no establece una presencia única en un lugar, sino que todo lugar es visto, todo lugar es observado por este Espíritu purísimo, por este Espíritu todopoderoso. Podemos decir también, hermanos, que la espiritualidad de Dios es crucial para la doctrina de la Trinidad. Si Dios fuera un ser encarnado por naturaleza, sería difícil, si no imposible, creer que el único Dios es tres personas, porque tendrían que habitar en un solo cuerpo o existir como tres cuerpos diferentes. La unidad de Dios en la Trinidad es la unidad de su esencia espiritual. La incorporalidad divina protege la doctrina de la Trinidad de cualquier indicio de generación sexual. ¿Por qué? Porque Dios, siendo sin partes, es Padre del Hijo sin partición ni pasión. El Señor, como un ser espiritual, no está condicionado, no se ve afectado por situaciones particulares que seres carnales serían afectados.
Esto es también crucial, hermanos, para entender y comprender que no hay ninguna clase de división en el Señor. La esencia divina no está dividida, no hay tres dioses, por el simple y sencillo hecho de que Dios no se manifiesta como lo hacemos nosotros los seres visibles. Creer en un Dios, hermanos, entonces, con un atributo espiritual, protege la doctrina de la Santa Trinidad ante cualquier ataque en parte. La mayoría de herejías que atentan contra la doctrina trinitaria no comprenden ni asimilan la verdad de que Dios es un ser espiritual y diferente a los seres humanos, es espíritu purísimo. Recordemos, hermanos, que parte de la incomprensibilidad de Dios debe ser entendida desde el hecho de que Dios es espíritu y nosotros somos carne y estamos condicionados por ella. Pero podemos entender que mediante la revelación, la luz de la santa palabra de Dios, Él se ha manifestado como uno en tres personas, sin división y sin ninguna clase de mezcla. Bueno, vamos a ver, hermanos, que el hecho de que entendamos de que Dios es un ser espiritual nos debe llevar a saber que Él es también invisible. Dios es un ser espiritual, por lo tanto, invisible. Esto quiere decir que no es percibida su esencia desde una expresión física. Hemos dicho acerca del Señor y a causa de su espiritualidad que Él es entonces incorpóreo e invisible. El espíritu se contrasta con lo físico por este mismo hecho, porque lo espiritual no es accesible por lo material. De la misma manera en que hay este contraste, hermanos, la transformación del Hijo de Dios en carne, asumiendo también una naturaleza humana, para revelar la gracia, para revelar la verdad de Dios, contrasta con el ser invisible de Dios, tal como lo dice Juan 1:18. Alguien que pueda leer para nosotros Juan 1:18. Como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, la espiritualidad de Dios solo nos debe llevar a dimensionar la grandeza de la encarnación de Cristo. ¿Por qué? Porque el sumo bien, el mayor bien que es Dios, hace participar a todo ser humano de su gracia común. Ese Dios que expresa la gracia común decidió expresar visiblemente la plenitud de su gracia en Cristo. Dios reveló la plenitud de su gloria, la expresión exacta de su sustancia en nuestro Señor Jesús. Recordemos lo que veníamos y estudiamos en escuelas pasadas acerca del Concilio de Calcedonia. Cristo es una persona con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esto, hermanos, implica que la naturaleza divina del Hijo permanece espiritual. El cambio que hay en Cristo, en la encarnación del Hijo, es que Él asume la carne, Él asume la condición humana. Estas dos naturalezas coexisten en Cristo, coexisten en su persona sin dividirse, sin mezclarse y sin alterarse. Cristo se encarna no para dejar de ser aquella persona que era, sino para asumir algo que él antes no era. Cristo asume una carne que no poseía antes de ser concebido en María. Cristo no deja de ser Dios, no abandona su divinidad,
sino que Cristo, cuando se encarna, abraza la humanidad. La encarnación del Hijo de Dios no niega la espiritualidad de Dios, sino que revela que este Dios no deja de salvar, no deja de redimir siendo espiritual. Dios no deja de revelarse. Por esto, sus atributos no son limitaciones, sino que son perfecciones presentes en Él. La palabra encarnada, Cristo, Él se mantiene ese atributo de espiritualidad por cuanto Cristo es Dios. Hay una nota y apreciación que hacía un padre de la iglesia llamado Cirilo de Alejandría, y él decía al respecto: Cristo pregunta como hombre, pero conoce como Dios. Cristo conocía, recordemos hermanos, lo que había en el corazón del hombre, aun cuando él preguntaba. Cristo, como ser divino, como ser que goza de todo conocimiento, entendía y conocía los pensamientos de la misma forma en que el Espíritu Santo, que es tan Dios como Cristo, conoce y escudriña. Juan 2, del 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él conocía lo que había en el hombre. Hermanos, su conocimiento sobrenatural nos enseña que no le limitaba su condición humana, sino que su condición divina y por lo tanto espiritual seguía presente en el Hijo de Dios. Él no cambió quién era, sino que asumió una naturaleza humana. No hay una mezcla, no hay una división de Cristos, sino que este Cristo, la segunda persona de la Trinidad, asumió algo que no era, sin dejar de ser lo que él ya era. Asumió la carne sin dejar de ser Dios y sin dejar de ser espiritual. El hecho de que Dios sea invisible es en sí misma una revelación de su santa gloria. ¿Por qué? Porque esto distingue a Dios de nosotros y de nuestro mundo. La espiritualidad de Dios es uno de los atributos que impulsaron a Pablo a alabar a Dios. En 1 de Timoteo 1:17, ahora el Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay ningún atributo presente en Dios, hermanos, que no deba llevarnos a nosotros a adorarle. El hecho de que Dios sea un ser espiritual es una razón más que debe motivar al hombre hacia la adoración del Dios Todopoderoso. Estudiar a Dios, estudiar su doctrina, como hemos dicho antes, solo nos debe llevar a poner los pies en la tierra y dimensionar quién es Dios y quién somos como seres humanos. Él es espíritu purísimo. Por eso la confesión hace tanto énfasis en esto. Él no es cualquier espíritu, es único e incomparable. Otro aspecto que podemos señalar de cuando el Señor Jesús dijo de que Dios es espíritu, es que Dios también como persona, Él tiene intención, Él tiene conocimiento, Él tiene voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo expresa que Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. Entonces hemos dicho tres cosas acerca de la espiritualidad de Dios. Esto nos conlleva a decir que Él es invisible, que Él es incorpóreo y que es un ser intelectual también.
Dios es un ser plenamente personal. De hecho, de que Él sea espiritual reconoce también esta verdad. Dios no es una fuerza ciega que carece de voluntad. Dios es un ser personal. Cristo dice que el Padre, quien es Dios, busca verdaderos adoradores. Este ser espiritual es un ser personal y un ser con intelecto. Cristo saca la conclusión de que la adoración requiere que hombres y mujeres le busquen en espíritu y en verdad. Se requiere una respuesta personal a un ser que es personal. Por eso es que nosotros, hermanos, hemos hecho tanto énfasis en que Dios no es una fuerza, Dios es una persona que se revela en su santa palabra. Dios es un ser en tres personas que se revela en su santa palabra. La verdadera forma de asimilar, hermanos, de comprender, de adorar y de ir en pos de la verdad va de la mano de que la plena revelación divina de la verdad es Cristo. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hermanos, si no reconocemos la gracia y la verdad presentes en Cristo, no es posible adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, podemos decir que puesto Dios es un espíritu personal, inteligente, lo adoramos correctamente solo cuando Cristo, cuando somos habilitados por Cristo, lo hacemos de una manera personal, inteligente y afectuosa. No es posible adorar a Dios si no reconocemos que Él es espiritual, que Él posee este atributo. Es espiritual y es también entonces un ser personal, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Éxodo 3:14, alguien que pueda leer para nosotros esta cita. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, y dijo: así dirá a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Desde que el Señor se le presenta a Moisés como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, lo hace afirmando que Él es un ser personal con existencia propia, capaz de relacionarse con su pueblo. Podemos decir también que en cierto sentido la aceidad de Dios, que recordemos que es la existencia que tiene Dios en sí mismo, también nos implica lógicamente que Dios es un ser personal. Dios no es una fuerza relativa, Dios no es, como dicen algunos, las cosas lindas de la vida. El Señor nuestro Dios es quien es. Tener en cuenta esta implicación, hermanos, que Dios es un ser personal, es básico. Es tan básico que Dios, cuando se revela, deja esto al descubierto. Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios entonces, según lo dice explícitamente el texto, posee entendimiento. ¿Por qué? Porque Él es un ser personal. Él emplea la razón, Él tiene una voluntad. Y esta voluntad nos la ha revelado explícita y claramente en su santa palabra. Entonces decir o encerrar a Dios como un ser apersonal o minimizarlo a una fuerza es una herejía grave, es una herejía que desconoce el carácter que el mismo Dios ha revelado a su pueblo. Él es el yo soy. Él se presenta de manera clara como un ser personal con intención y con una voluntad
revelada. Entonces, hemos dicho tres cosas que implica que Dios sea espiritual. Número 1 es incorpóreo, número 2 es invisible y número 3 es personal. Veamos otra implicación. Y es que el decir que Dios es espíritu es decir también que Él es vida. Dios es espíritu y por lo tanto es vida. De hecho, hermanos, la palabra espíritu en su original significa viento que comunica, esto es energía o movimiento, o también aliento. Esto quiere decir vida. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu es el que da vida. La salvación es una obra que le compete a la Trinidad. Es una acción plenamente trinitaria y que la aplica en el creyente el Espíritu Santo de Dios. En este sentido, entonces, es claro que el hecho de que Dios sea un ser espiritual implica que Él es vida y que Él da vida. De hecho, eso también quiso decir Cristo en el relato de la mujer samaritana. Jesús acababa de hablar a la mujer en el pozo de un agua viva que satisface toda sed y se convierte en una persona, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Cuando Cristo dice esto, está haciendo una alusión directa a la palabra profética en Joel 3:18. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Cristo dice que esta agua viva solo procede de Dios. La vida nueva, hermanos, el nuevo nacimiento en el creyente, nos dice que Dios es vida. Puesto que Dios es espíritu, solo Él puede satisfacer nuestros espíritus. El Señor Jesús enseña que Dios es poderoso, que tiene vida en sí mismo, porque Él es vida. Y de hecho, Él da vida a toda criatura viviente y da también la vida nueva a todos aquellos que han depositado su fe y confianza en Él. Este pasaje, hermanos, de Juan 4, de hecho, también es una clara referencia a que Cristo es verdadero Dios. De hecho, Cristo es quien da el agua. Él es el que ofrece su agua. Él es quien puede satisfacer la sed que tiene todo hombre de eternidad. Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Los profetas, todos los santos del Antiguo Testamento, anunciaban la vida proveniente del Señor. El Hijo se encarna y es luego que Él da vida. Que Cristo ofrezca agua que no dé sed jamás, es una obra divina. Dios es el agua viva y Cristo da agua viva. Cristo es la fuente, Él es el manantial. En el Antiguo Testamento, Dios se identifica como fuente de agua viva. Cristo no es un sencillo mensajero, sino que Él es el Señor. Juan 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cristo, hermanos, es el autor y es el comunicador de la verdadera vida, la vida espiritual, lo cual es una capacidad exclusiva de Dios por su espiritualidad. Entonces, cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios es espíritu, no le estaba dando una clase
complicada de teología, sino que le estaba dando una buena noticia para alguien pecador. Jesús le muestra a los pecadores que Dios está vivo, que Dios es la fuente de vida con poder, con amor personal. Dios no muere, pero puede dar vida a personas que están espiritualmente muertas y que sin Él seguirán estas personas atrapadas en su pecado. Así entonces, el Señor hace que su pueblo pueda vivir de verdad para Él. Jesús vino para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Juan 10:10. Hemos dicho 4 cosas acerca de este ser espiritual, de las implicaciones que tiene que Dios sea espiritual. Número 1, es invisible. Número 2, es incorpóreo. Número 3, es personal. Y número 4, es vida. Para concluir, hermanos, entender esto nos debe llevar a una sola cosa, a una adoración genuina al Señor. Pero no solo una adoración intelectual, no solo una adoración profunda, sino una adoración exclusiva a Él. La confesión dice: Dios es espíritu purísimo, es el único con esta virtud. Esto debe llevar al hombre a una adoración exclusiva y correcta solamente hacia este espíritu purísimo. El yo soy que le habló a Moisés en el desierto es más glorioso que cualquier cosa en la tierra. Si queremos adorarle correctamente, nos debe bastar con la forma en que Él ha estipulado adorarle en su palabra. Si hacemos una imagen del Señor con el fin de adorarla o de venerarla, es reducir el objeto de nuestra adoración a una obra que es infinitamente inferior a Él. Si el creyente comprende que Dios es espiritual, que Dios es incorpóreo, invisible, personal y vida, luego el creyente va a poder adorarle correctamente a la luz de este atributo. La idolatría, hermanos, es el paso más corto y sencillo para ignorar que Dios es espíritu. Nosotros, como su pueblo, en espíritu y en verdad, debemos adorarle mediante himnos, cánticos espirituales, tal como lo dice Pablo en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Hermanos, tampoco es necesaria la mejor de las voces para alabar al Señor. No es importante tener una voz melodiosa. Lo único que sí es suficiente y necesario es hacerlo con entendimiento y de corazón, de una forma genuina y exclusiva. Ver el universo, ver la perfección del sol, de la luna, de las estrellas, no nos debe llevar a adorarlas. La creación no debe ser el objeto de nuestra adoración, sino que esto nos debe llevar a una verdadera adoración y veneración al Señor, al hacedor de todo esto. Dios censura adorar el espacio y la perfección antes de adorarle a Él, porque Él es la perfección. Deuteronomio 4:19, no sea que haces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Hermanos, la adoración genuina es una adoración exclusiva que no alaba a lo creado, sino que alaba al Creador que es espíritu purísimo. La adoración exclusiva al Señor reconoce que solo Dios es de quien depende el creyente.
Solo de Dios podemos esperar pronto auxilio. Solo en Dios podemos encontrar la perfecta paz que guarda al creyente. Salmo 73 del 25 al 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Fuera de los cielos, hermanos, fuera de este ser espiritual e infinito, nada tenemos. Fuera de nuestra patria celestial, solamente somos dueños de lo que mañana no será. Hermanos, nuestra confianza, nuestra adoración debe estar en Dios, porque este ser espiritual es vida, porque Él es vida en abundancia. La adoración debe ser exclusiva al Señor nuestro Dios, porque fuera de Él no hay nada. Entonces, hermanos, el entender que el Señor es un ser espiritual, que Él es incorpóreo, invisible, que Él es personal, que Él es vida, debe motivar al creyente a una correcta y exclusiva adoración hacia Él. No una adoración meramente intelectual, sino una adoración en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Oremos, amados hermanos. Señor, gracias te damos porque tú has revelado quién eres. Tú eres quien eres. Señor, gracias porque tú dependes únicamente de ti mismo. Gracias porque las circunstancias no te afectan ni te hacen mutar. Permítenos una adoración genuina, una adoración exclusiva hacia ti, quien eres el único Espíritu purísimo e inigualable. Señor, inclina nuestros corazones y nuestros afectos para únicamente adorarte a ti, entendiendo que tú eres el único purísimo. Señor, sé tú guiándonos y sé tú glorificándote hoy en tu santo día. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos,